él se tomaba bastante tiempo para empezar a trabajar, pero él trabajaba con su cabeza, con sus ideas, nunca paraba. La persona de una inteligencia imposible. Y entonces él iba siempre, tenía como una mochila con un cuadernito, que por ahí a las 3 de la mañana se levantaba, soñó algo y escribía, y andaba todo el tiempo con su cuadernito y andaba preparando. Y por ahí de ahí pasaban 3, 4 meses, se metía en el estudio, estaba, 24 horas por día, y trabajaba en 3 series diferentes. No era un tipo hábil de mano, no era un tipo hábil. Era un gran dibujante, era un gran pintor, pero vos le decías, desarmá un teléfono y volverlo a armar, le salía, una heladera, ¿viste? Era muy creativo. Esta obra tiene una historia. Hubo una galerista que le ofreció estar con otros 3 artistas en una muestra que se hizo en La Recoleta, que era contra la drogadicción. Y entonces cada uno hizo su obra. Él usaba la sala Cronopios y las 2 salas aledañas. Y él eligió las 2 salas aledañas, y en la de al lado había un pasillo largo, muy largo. Entonces él se le ocurrió, le dijo a esta mujer, que ella era la productora de esto, le pidió que le consiga 4.000 jeringas, y ese material, ese gel que tienen, y entonces hizo una enorme cantidad de planchas, como cada una de estas tiene planchas, y las puso en la pared con luz atrás. Era terrible. Y atrás, al final de todo, vos tenías que caminar, porque era como 20 metros o 15 metros de pasillo, donde vos caminabas entre las jeringas, entre la luz, y te encontrabas con una luz al final. Se terminó la muestra. Ella le dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Las tiramos? Y él dijo, no, de ninguna manera, no la tiren, yo voy a hacer otra obra. Algo me va a salir, la voy a llevar. Bueno, así que todas las planchas, las placas, las llevó y terminó haciendo esto. También hizo unas que eran de a una. Hay unas obras como que se colocan en el piso. Claudio Stamato, el coleccionista, tiene una que se colocan en el piso, otras de pared, porque eran 4.000, era una cantidad enorme. Y o sea que él siempre encontraba, él era diseñador gráfico y un gran diseñador gráfico. Él con Ronald Shakespeare crearon la carrera de diseño gráfico en la UBA, en la Facultad de Arquitectura. Y cuando yo lo conocí, ese era su trabajo, y además él era un excelente profesor, porque cuando venían muchos amigos nuestros que tenían hijos y les encantaba ver todo lo que hacía, lo que mezclaba, porque él juntaba todo lo que había en la calle que le parecían interesantes, de bisagras a puertas, a hierros, y todo terminaba siendo una obra de arte. Entonces venían amigos y con sus hijos y lo miraban trabajar, y varios de ellos terminaron como diseñadores gráficos. Finale es interesante, porque nosotros en el año 99 hicimos una obra que es
tal vez mi obra más exitosa. Junto con el Mesías hicimos Carmina Burana, es una obra que la tiene, qué sé yo, una enorme cantidad de compañías en el mundo, y hay en un momento cuando en Primavere, se llama Primavere, que es la segunda, Carmina se divide en 5 temas, en Fortuna, Primavere, La Taberna, Cour d'Amour y vuelve a Fortuna, como una cosa circular. Entonces para Primavere se le ocurrió hacer unos atriles, pero no de esta manera, con textos, sino que la hizo, que eran como bandejas con diferentes tipos de pastos. Hay un momento donde entran casi todos los muchachos con 2 atriles y se conforma como una especie de jardín, que es muy poético. De ahí nace la idea de Finale, porque a nosotros nos mandaban, en esa época nos mandaban cartas, no existía el email, existía el fax, pero la gente seguía escribiendo. Y Carlos guardaba todas las cartas, las tarjetas, y todas terminaron, por ejemplo, como estas obras que están acá, donde hay cartas que tienen como un baño de gel. Entonces, nadie puede leer esas cartas, están puestas al revés, no hay, pero la curiosidad hace de que la gente quiera chusmear, quiera ver. Entonces, él hizo Finale con cartas puestas en los atriles y para mí es una obra absolutamente poética. Tiene como un clima muy hermoso y usó el Finale como el gran finale de una obra musical. Él fue durante muchos años director de arte del Teatro San Martín. Y él hacía pósters para todas las obras que se hacían en el San Martín, sean de danza o de teatro. Hay muchísimas más obras de teatro, de titiritero, que obras para danza, porque el complejo teatral era un lugar vastísimo donde había espectáculos de todo tipo. Ahora no sucede eso, lamentablemente por problemas económicos no sucede, pero en esa época el Teatro San Martín era una caja así de creatividad única, de cantidad de espectáculos que se hacían, tanto de teatro como de danza, como de títeres y de grupos extranjeros que venían al país. Y él hacía los pósters de todo eso. En cierto momento a mí me invitan a montar un programa en la ópera de Gotemburgo, en Suecia, que era Ana Frank, la Sinfonía de los Salmos y un dúo con la música de Ginastera de 3 danzas argentinas. Y entonces él me dice, a mí me encantaría hacer la escenografía y vestuario. Le digo, pero si no tenés historia. Y dice, bueno, quiero empezar a tenerla. Y hizo una cosa increíble, porque hizo un árbol, una especie de un ombú y una china y un gaucho, todo en blanco y negro, hecho como si fuese una cosa de filigrana de tinta china. Y, por ejemplo, el gaucho y la china estaban pegados al tronco del árbol. Se levantaba el telón y vos no te dabas cuenta que estaba, y de repente se abrían y era como esas cosas que vos tenés ahora en TikTok o en internet, ¿viste? Bueno, era maravilloso. Y ahí fue el primer trabajo que hizo. Ahí en esas cajas están todas las escenografías y vestuarios que hicimos nosotros. Ahí está eso, cuando yo tengo que ir a trabajar, a montar una obra, alguna obra, vengo con mis asistentes de danza, que eran los asistentes de producción. Vengo con ellos y empezamos a mirar y buscamos la caja. Está todo pulcramente organizado
por él. Todo está hecho como si él estuviera vivo y falleció hace 18 años. Las obras esas se llaman Queen Size, son obras más pequeñas y donde él juega con diferentes elementos. Hay una que se llama La Fugitiva, que está hecha con pañuelos. Después hay otra que está hecha con tickets de trenes o de aviones, no de aviones, de trenes. Pero hay dos que me encantan, que están hechas como de chapas que se usaban para no sé lo que, pero eran chapas con números. Y él las usó y las pone como elásticos. Todas tienen como elásticos para que cada tramo parezca un resorte de una cama. Él una vez vio una crítica de Günter Grass, algo que había dicho el Papa Juan Pablo II, porque él le había dicho que los pueblos más adelantados tenían la obligación de enseñarle a los pueblos menos adelantados. Y entonces Günter Grass saltó y Gallardo saltó y yo también, porque eso es colonialismo puro. Y entonces él hizo una especie, agarró una madera y agarró el texto, la dibujó, escarbó la madera y toda está hecha con un texto en plomo y después la puso como una lápida porque ahí estás enterrando la cultura de, no sé, de Latinoamérica o de África o de Asia, porque esa idea de que los pueblos más adelantados van a ayudar, minga, no pasó nunca. Casi todas las fotos que él sacó, las sacó en el puerto de Amberes. Y todas eran fotos en esa época todavía no había cámaras, usaba cámara con rollo. Entonces cuando yo estaba trabajando con los bailarines y él tenía tiempo, se iba al puerto a sacarle fotos a la gente, a sacar fotos a los lugares. Por ejemplo, esa obra maravillosa que está ahí, es una mujer que estaba tirada con una bicicleta y parece una foto de los años 30. Es increíble, esa foto es maravillosa. Él trabajó mucho con almanaques que los compraba en Bruselas, ciudad maravillosa donde vivimos muchos años. Y yo fui el coreógrafo oficial del Ballet Real de Bélgica durante 11 años. Pero no vivíamos en Amberes, vivíamos en Bruselas o vivíamos en Montreal. Yo iba y venía, o vivía en Buenos Aires también. Los últimos años, cuando ya me tomaron como director del ballet contemporáneo, fui 2-3 años y se acabó. Pero estuve 11 años trabajando para esa compañía maravillosa. Y entonces él compraba, había una casa de pintores, como esas casas de New York, varios pisos y hacían enmarcados, y vendían unos almanaques de distintas medidas y él compraba, tenía una obsesión con el tiempo muy fuerte y a veces usaban las líneas de los almanaques como especies de pentagramas. Mirándolo de lejos te parecía que era como un pentagrama y era el día, julio 3, julio 4, julio 5. Y le iba poniendo cosas ahí. Carlos trabajaba mucho como arte povera, pero él le daba una cosa de poética muy fuerte, muy fuerte. Su mirada poética, su mirada cómo miraba a la gente, cómo se comunicaba con la gente. Yo también tengo eso, yo sé que lo tengo.
naturalmente. Pero volviendo a esto, ¿viste? Siempre los dos quisimos lo mejor para nuestras respectivas poéticas, tanto la danza como la plástica o lo que sea. Hay que invertir, hay que invertir. Tenés que sacar un crédito, sacamos un crédito. Siempre hicimos así.